Hola familia, muy buenos días. Me presento, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Rose. Soy parte del increíble ministerio universitario y hoy tengo el privilegio de compartir contigo de la palabra de Dios. Acompáñame a Lucas 1:37 y dice, para Dios no hay nada imposible. No sé cuántas veces has llegado a pensar que la situación que hoy vives es imposible de superar, de llevar o de solucionar. Sin embargo, algo que me impacta es que Dios no piensa como nosotros como seres humanos pensamos. Nosotros podemos llegar a limitarnos, pero para Dios no hay un límite. Y Dios hoy nos da la esperanza que aquello que para nuestra mente es imposible, para Dios no lo es. Tenemos que confiar en Él y que tarde o temprano la situación que hoy tú vives va a tener una solución. Saludos familia, te amo mucho. Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Por morir así por mí. Por morir así por mí. No tuve tiempo de decir. No tuve tiempo de decir. Gracias por amarme a mí. Gracias por amarme a mí. Y en el valle de la sombra, Jesús me acompaña. cuando animo a los hermanos, Jesús me acompaña. cuando predico su palabra, Jesús me acompaña hasta el final. Cuando estaba engañado, vivía desanimado, me tomaste de la mano, y me pusiste a tu lado, y en el valle de la sombra, cuando animo a los hermanos, cuando predico su palabra, hasta el final. Cuando oí de tu palabra, algo dentro de mí gritaba, pues a través de ella hablaba, y el camino me mostraba, y en el valle de la sombra, cuando animo a los hermanos, cuando predico su palabra, hasta el final. Y en el valle de la sombra, cuando animo a los hermanos, cuando predico su palabra, hasta el final. Alza tus ojos
Hola a toda la querida y amada familia de Gustavo Amadero, a toda la comunidad, a nuestros amigos, a los hermanos. Qué gusto poder estar otra vez con ustedes. Estoy muy contento de poder estar nuevamente ya comunicándome y saludándoles a través de estos medios. Y antes que nada quiero agradecer muchísimo a cada uno de ustedes por sus oraciones, sus buenos deseos, sus palabras de ánimo. Gracias a todos los diferentes ministerios que han seguido trabajando arduamente para que la iglesia siga creciendo y desarrollándose. Gracias al Ministerio de Medios que hacen un trabajo de veras, hermanos, increíble y que constantemente están pensando en desarrollar y mejorar nuestra región. Gracias al grupo principal de liderazgo de la región de Gustavo Amadero que han estado pastoreando, cuidando y sirviendo a la iglesia. Gracias a todos los líderes de charla, de sector, hermanos, gracias por este 2020 que fue muy desafiante, que estamos arrancando el 21 también con muchos desafíos, con muchas situaciones muy complicadas, difíciles, y agradecido profundamente por la iglesia, por Dios, obviamente porque está por encima de todos, pero la iglesia, hermanos, es una gran bendición. Para los que no saben, el pasado 15 de diciembre mi padre falleció. Y fue algo inesperado para toda la familia. Fue muy difícil, fue muy duro. Como creo que lo ha sido para muchas familias que han perdido seres muy queridos. Pero aprecio tanto a la iglesia que ha sido un bálsamo para el alma. Las palabras de ánimo, el cariño, el amor, los buenos deseos, las escrituras que me compartieron. Hermanos, es impresionante, obviamente, lo que Dios hace a través de cada uno de ustedes. Muchas gracias. No sabes cuánto me ha consolado, reconfortado ver la familia que realmente somos y todo el consuelo que Dios a través de ustedes ha traído a mi corazón y a mi familia. Muchas gracias, hermanos. Y bueno, continuando con este tema que arrancamos este año de renovados, quiero hablarte de este tema para todos que es renuévate. Cada uno de nosotros necesitamos buscar renovarnos de adentro hacia afuera. Ningún cambio que sea duradero, permanente, viene de afuera. Tiene que ser desde lo más profundo de nuestro ser. Y de eso te quiero hablar. Hay una gran necesidad hoy en día de renovarnos. ¿Por qué escogimos el tema de renovación? Porque creemos que el tema es algo necesario para nuestras vidas. Tú has visto hoy la manera de hacer iglesia, la manera de trabajar, la manera de hacer escuela, la manera de relacionarnos incluso ha cambiado. Y estamos mucho más limitados en algunas cosas, pero aprendiendo y innovando en otras. Ha sido muy especial poder ver cuánta creatividad ha habido alrededor, no solamente de la iglesia y el talento de muchos hermanos, pero también en el mundo. Y de eso se trata lo que quiero hablarte hoy. El tema nos va a dar para poder desarrollar y tener creatividad para poder crecer en todas las áreas y ámbitos en los cuales como seres humanos nos desenvolvemos. Obviamente como iglesia, pues vamos a hablar de una renovación espiritual. No solamente estamos empezando un nuevo año, estamos empezando una nueva década. El 2021, imagínate en 10 años o en 5 años, ¿en dónde te ves? ¿Dónde te quieres ver en 5 años? ¿Dónde te quieres ver en 10 años? ¿Cómo vas a estar? Y estábamos hablando con mis hijos, yo cumplo yo cumplo de edad 49 años. Imagínate en 10 años voy a tener 59. Me voy a ver igual de chavo que ahora. Pero es interesante poder pensar en proyectar nuestras vidas. Obviamente Dios tiene la última palabra, pero hacer planes y proyección y tener visión para los siguientes años. ¿Dónde te ves tú? Ahora, donde te quieras ver, ¿cuál es tu meta llegar ahí? ¿Qué necesitas para lograrlo? No solamente se trata de, pues sí soñar y poner unas metas y tener visión, pero ¿qué necesitas personalmente para poder lograr tus metas? Por eso el tema del día de hoy es renuévate. Y vamos a ver esta historia porque si algo Jesús estaba queriendo ayudar a la gente es precisamente eso, a renovar su mentalidad, a salir de donde estaban en muchos sentidos, pero espiritualmente estancados, ¿no? Y había un grupo de religiosos que trataban de ayudar a la gente, pero muy a su manera. Cuando Jesús llega, empieza a chocar contra el sistema religioso que existía en ese tiempo, que era con los fariseos básicamente. Y de eso te quiero hablar el día de hoy, que podemos poner atención en esto, porque así como los fariseos ya habían establecido una religión y una serie
muchas reglas y tradiciones y cosas que la gente estaba llamada a hacer para poder estar bien delante de Dios. Y no todas eran malas. Jesús quiso venir a poder enseñarnos a tener una relación con Dios más natural, más sincera, más de corazón, sin tantas reglas, pero sí haciendo lo que Dios manda en su palabra. De eso te quiero hablar el día de hoy. Ojalá y podamos ver lo que Dios hoy nos quiere comunicar a cada uno de ustedes. Si tú visitaste la transmisión, amigo, eres bienvenido y ojalá también te aprendas a relacionar de una manera real con el Dios Todopoderoso. Vamos a Juan capítulo 9, versículo 1 al 2. Al salir Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Mira lo que los judíos pensaban. Obviamente los seguidores de Jesús eran judíos, pero ellos creían que la consecuencia de una enfermedad o de la pobreza o de cualquier mal que te pasara era consecuencia de un castigo a consecuencia o a razón de tus pecados. Y ellos afirman, solamente están haciendo la pregunta: ¿por qué fue? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Imagínate lo que creían. Y hoy en día hay gente y hay religiones que enseñan eso. Que hay personas que nacen ya con el pecado. Eso es una mentira porque la palabra de Dios no te enseña eso. Pero eso es otro tema. Pero ellos asumían que este hombre estaba ciego por algún pecado que había cometido. Jesús les contestó: ni por su propio pecado ni por el de sus padres, fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Siempre en situaciones adversas, Dios tiene el poder de revertirlas. A Dios le encanta hacer un montón de cosas impresionantes cuando estamos metidos en apuros. Y por eso es que a veces Dios nos permite atravesar por pruebas para poder buscarlo y depender mucho más de Él que de nuestras propias fuerzas o talentos. Y cuando lo hacemos así, muchas veces Dios nos saca adelante. Mientras es de día, dice Jesús, tenemos que hacer el trabajo que Él me envió. Pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Y lo que Jesús está queriendo decir aquí es: mientras me tengan cerca, es el tiempo de poder acercarse a la luz. Y es un llamado para ti si no estás cerca de Dios. El llamado es: si todavía no te has acercado a la luz, acércate hoy que estás vivo, porque una vez que te mueras, se acabó. Ya no hay ninguna oportunidad de poder volverte a Dios y de poder acercarte a Él. Hoy que estás vivo, hagámoslo. Tenemos la bendición y la oportunidad de poder hacerlo, para que cuando terminemos esta vida podamos ir con el Padre. En Juan capítulo versículo 6. Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y lo untó al ciego en los ojos. No sé cómo te parece eso, pero no parece muy higiénico. Luego le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. Y mira bien la actitud del ciego. El ciego fue y se lavó. Por eso te lo marco ahí. Y cuando regresó, ya podía ver. Mira la fe de este ciego. Tan simple, tan sencilla. Y a veces somos tan intelectuales y queremos razonar todo y encontrar una lógica a todo. ¿Pero por qué tengo que ir ahí? ¿Por qué haces esto? No. Este hombre tuvo una fe bien simple. Solamente hizo aquello que Jesús le dijo. Jesús le dijo: ve, enjuágate el lodo que te puse en los ojos, en este lugar. Dice ahí, él fue y se lavó y cuando regresó ya podía ver. ¿Cuántas veces nos complicamos tanto la vida y estamos dando vueltas por todos lados cuando Dios dice: vete por aquí? Y si lo haces como yo te digo, vas a ser bendecido. Pero no, deseamos de nuestra cosecha y estamos... Imagínate esto discutiendo con Jesús: oye Jesús, ¿pero por qué con saliva? ¿Por qué no fue con agua? ¿Por qué no fue con otra cosa? ¿Por qué no fuiste un poquito más higiénico? O sea, no se puso en ese plan. Simplemente obedeció. Y se dejó guiar por Cristo. Si fuéramos más humildes, más obedientes, sin cuestionar tanto, veríamos más bendiciones en nuestras vidas. Estoy convencido de eso. Más adelante dice: los vecinos, los que antes lo habían visto pedir limosna, se preguntaban: ¿no es ese el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: sí, es él. Otros decían: no, no es él, aunque se le parece. Imagínate nada más. Pero él mismo decía: sí, soy yo. Entonces le preguntaron: ¿y cómo es que ahora puedes ver? Si desde que naciste estaba ciego.
Me da mucha risa este pasaje porque imagínate a alguien que te conoce en tu barrio, en tu colonia, en tu comunidad, todo el tiempo sabe dónde vives, quién eres, cómo te vistes, cómo caminas, ¿no? Y de repente te ven y será, no sé si se parece o no se parece, pero es que ya ve, pero cómo no es. O sea, la gente estaba sorprendida de lo que estaba pasando. Y dice el hombre, el día que Jesús hizo el lodo y devolvió la vista al ciego, era sábado. Por eso, porque era sábado. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y ellos le preguntaron cómo era que podía ver. Él le respondió, me puso lodo en los ojos, me lavé y ahora veo. Sencillo. Y eso es prácticamente compartir tu fe. ¿Qué es lo que Jesús ha hecho en tu vida? ¿Qué es los cambios que ha producido tu encuentro con Cristo? Y hablarle a la gente de eso resulta maravilloso. Algunos fariseos dijeron, el que hizo esto no puede ser de Dios. Los fariseos religiosos, no puede ser de Dios porque no respeta el sábado. Pero otros decían, ¿cómo puede hacer estas señales milagrosas si es pecador? De manera que hubo división entre ellos y volvieron a preguntarle al que antes era ciego. Puesto que te ha dado la vista, ¿qué dices de él? Él contestó, yo digo que es un profeta. El día que Jesús lo sanó fue un sábado. Ese fue el pecado de Jesús y de este hombre haberse dejado sanar. Porque los fariseos se habían encargado de desarrollar a detalle el día de reposo que era el sábado y qué podías y qué no podías hacer. O sea, cosas absurdas. No podías usar unos guaraches que tuvieran clavos porque ellos habían descrito que no podías llevar cargas y llevar clavos para ellos era llevar cargas. Imagínate lo exagerado que era la ley para la gente de cumplir en ese tiempo. Entonces cuando pasa eso y no podías ser sanado a menos que estuvieras muriéndote. Si te quebrabas, imagínate, si te quebrabas un brazo o un pie, no te lo podían entablillar. Te tenías que aguantar porque no estaba en riesgo tu vida. Entonces hasta el domingo ya podrías entonces ir al doctor. Y imagínate cómo era seguir ese tipo de leyes. Tan cuadradas, tan fuera de pensar en las personas y más pensar en cumplir una regla que en cuidar de la gente. Ya a Jesús no le importaba eso. Jesús sanó muchas ocasiones en sábado, hizo muchos milagros muchas veces en sábados. Precisamente para demostrarle a los fariseos que Dios sí estaba de acuerdo en que el sábado se pensara más en la gente que en unas reglas. Y entonces por eso empieza la discusión. Y como puedes ver aquí, dice, algunos dijeron, el que hizo eso no puede ser de Dios porque no respeta el sábado. ¿Cómo es posible que no siga nuestras tradiciones? ¿Conoces gente así? Y a lo mejor somos así también nosotros. Conocer la Biblia, saber de ella, y a veces el trato hacia la gente, en vez de amarla como Jesús nos ha amado a nosotros, nos enfocamos más en qué no hacen, qué están haciendo mal, en vez de amarla y guiarla a Dios como Dios lo ha hecho con nosotros. Y podemos caer en ser igual que los fariseos, legalistas y solamente pensando más en la regla que en las personas. Pero los judíos no quisieron creer que había sido ciego. Imagínate, no quisieron creer que había sido ciego y que ahora podía ver. Hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron, imagínate a qué nivel llevaban los asuntos estos fariseos. Imagínate lo que estaban haciendo. A ver, traigan a sus papás. Ahí van con los pobres papás. ¿Es tu hijo? ¿Declararon ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Claramente los fariseos pensaban que estaban amañados Jesús y el ciego. Imagínate lo que seguramente pensaban. No, esto fue algo mañado, le pagaron al ciego para que se coludiera con Jesús y entre los dos hicieran esta treta. Pues imagínate. Y luego los papás, que tenían miedo, ahorita vas a ver, contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntenselo a él. Ya es mayor de edad y él mismo puede darle razón. Pues claro, imagínate, ¿no? Ya estás ahí leyendo que no era un chavito, no era un niño, era un mayor de edad, era un adulto. Y entonces están diciéndole a los papás, ¿no? A ver, ¿de veras es ciego? ¿De verdad? ¿De veritas? ¿De veritas? Porque querían acomodar al lugar, desacreditar lo que Jesús estaba haciendo, obviamente de parte de Dios, con la gente. Y los fariseos estaban más aferrados a sus tradiciones y a lo que ellos habían aprendido y lo que ellos, según ellos, era la ley, y no aceptaban que nadie más fuera de ellos hablara y enseñara de parte de Dios. Y eso es bien fuerte porque hoy hay iglesias y podemos
incluso caer en eso nosotros, que piensan y sienten lo mismo. Sus padres dijeron en el 22, esto por miedo, pues los judíos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociera que Jesús era el Mesías. Los judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, dinos la verdad delante de Dios. En otra versión dice, da gloria a Dios, ¿no? O sea, como, no mientas delante de Dios, dinos la verdad. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Él les contestó, si es pecador no lo sé, lo que sí es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Qué hizo para darte la vista? Les contestó, ya se los he dicho, pero no me hacen caso. ¿Por qué quieren que se los repita? ¿Es que también ustedes quieren seguirlo? Uy, pues imagínate, para cómo eran los fariseos. Entonces, fíjate, los religiosos, los que deberían de ser los que modelan el corazón de Dios para la gente, lo insultaron. Entonces lo insultaron y le dijeron, tú serás discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese no sabemos ni siquiera de dónde ha salido. El hombre les contestó, qué cosa tan rara. Ustedes no saben de dónde ha salido y en cambio a mí me ha dado la vista. Bien sabemos, está hablando el ciego, que Dios no escucha a los pecadores, solamente escucha a los que lo adoran y hacen su voluntad. Nunca se ha oído decir de nadie que diera la vista a una persona que nació ciega. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Le dijeron entonces, imagínate cómo se puso la cosa, ¿eh? Los papás, los fariseos, la gente, o sea, todo un espectáculo. Le dijeron entonces, tú que naciste lleno de pecado. Otra vez, porque ellos pensaron, nació ciego por pecado. Tú que naciste lleno de pecado, ¿quieres darnos lecciones a nosotros? Y lo expulsaron de la sinagoga. No era que lo expulsaron en ese momento, lo expulsaron definitivamente, ya no pertenecía a la religión, y era para un judío muy fuerte vivir eso. Por eso los papás de este hombre tenían miedo de estar hablando y decir algo que pudiera dar a entender que estaban del lado de Jesús. Imagínate como papá ver a tu hijo sano, después de verlo sufrir toda la vida ciego, ha de haber sido una alegría enorme. Y de repente meterlos en ese aprieto, estar ahí angustiados de qué decimos, qué no decimos. Y normalmente como parejas ya sabes que luego nos agarramos de la mano y estamos ahí apretándonos, ¿no? No vayas a decir, no vayas a hablar, tranquilo. Imagínate la situación. Y lo expulsaron, ya no pertenecía ahora a la religión de los judíos. Para un judío eso era muy fuerte y para la sociedad era rechazarlo porque, pues si no, tú también eras como cómplice y era un rollo ahí medio feo porque te segregaban socialmente de alguna manera. Cuando Jesús lo supo, y esto es el corazón de Dios, mira bien, cuando Jesús lo supo, cuando Jesús supo todo esto, ¿no? Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Sabes qué me maravilla de Dios? Que aunque estos fariseos, estos líderes lo habían expulsado, Jesús lo fue a buscar, porque ahí dice que lo encontró. Ahí lo ves, lo encontró. Cuando encontró al hombre, le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Lo expulsaron del templo, pero el dueño del templo lo encontró. Y mira lo que le dice, no lo abandona, porque Jesús sabía que había sido fiel a pesar de la presión, a pesar de todo lo que estaba viviendo y de la presión de los fariseos. Él se mantuvo fiel y defendió lo que vio de Jesús y defendió a Jesús mismo diciendo quién era y lo que había hecho por él. Y Jesús no lo abandona. Jesús va por él y mira lo que le dice. Él le dijo, Señor, dime quién es. Cuando le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? Dime quién es para que yo crea en él. Jesús le contestó, ya lo has visto, soy yo con quien estás hablando. Imagínate, eso ha de haber sido maravilloso. De que te dio la vista ahí. Yo creo que se han de haber quedado hablando un ratito ahí. Yo no me lo hubiera despegado, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros tampoco. Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, creo, Señor. Para eso Jesús hace milagros en nuestras vidas, para que creamos que es Él y no nosotros quienes logramos hacer cosas, quienes somos los que podemos. Y a veces somos tan arrogantes y orgullosos que pensamos que nosotros somos los que podemos y somos. Todo se lo debemos a Dios, todo es gracias a Dios.
Gracias a Dios tenemos salud, fuerza, los recursos para poder haber logrado todo lo que hemos logrado en esta vida. Pero es gracias solamente a Dios. Y eso es lo que Dios quiere que creamos en Él. Luego le dijo Jesús, yo he venido a este mundo, fíjate bien, para hacer juicio, para que los ciegos vean y para que los que ven se vuelvan ciegos. Y este es mi punto más importante de la clase del día de hoy. A esto quería llegar. Hay que renovarnos en nuestra manera de relacionarnos con Dios. Hay que renovarnos en nuestra manera de leer las Escrituras. Hay que renovarnos cuando vemos la iglesia, cómo vemos la iglesia, cómo relacionamos ahora o nos relacionamos como iglesia. Tenemos que vernos de otra manera, no como tradicionalmente lo hemos venido haciendo. Sin duda, Dios quiere que crezcamos y nos desarrollemos todavía mucho más. La palabra dice que debemos de crecer a la estatura de Cristo. Y para eso nos falta mucho y más que una vida para eso. Pero lo que Jesús está diciendo aquí, y lo puedes ver en la Escritura, es para que los ciegos vean y para los que ven se vuelvan ciegos. Y no está hablando de algo físico, está hablando de algo espiritual. Los que no pueden ver a Dios lo puedan lograr ver. Los que no tienen una relación con Dios la puedan tener. Y a veces ciegamente, escucha bien, a veces ciegamente creemos cosas, tradiciones y seguimos religiones que no nos llevan a nada. Yo no sé quién seas tú, si hoy visitas la transmisión, o si eres católico, mormón o protestante o quien seas, ¿no? Incluso un cristiano o un discípulo de Jesús. Pero no sé qué tipo de discípulo seas. Pero piensa en esto, o sea, ¿realmente eres alguien que ve lo que Dios te está pidiendo ver? ¿O solamente estás siguiendo ciegamente una religión, pero que no te está conectando con Dios? Finalmente es lo que Dios quiere, que creas en Él. A Jesús no le importó que habían expulsado a este hombre de la sinagoga, ni que lo habían echado fuera de una religión. A Él le importó que creyera en el Hijo de Dios y que tuviera una relación con el Creador, con Cristo, con el Dios vivo. Y eso es lo que Jesús estaba celebrando con él. ¿Crees? Y el hombre se arrodilló y le dijo, creo. Y ese debe ser nuestra meta, realmente tener una visión fresca en nuestra relación con Dios. Y dice, para que los que ven se vuelvan ciegos. Ya está hablando de la gente religiosa, los que dicen que ven, los que dicen que creen, los que dicen que ya conocen a Dios, los que no se dejan enseñar, los que no quieren aprender, pero se van a volver ciegos y ya no van a poder ver. Algunos fariseos, dice ahí, que estaban con él, al oír esto le preguntaron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Se sintieron aludidos, ¿ves? Porque no estaba hablando de algo físico, sino de algo espiritual. Y los fariseos lo entendieron. ¿Acaso estás hablando de nosotros? ¿Nosotros? Somos increíbles, ¿cómo crees? Y Jesús les responde, si ustedes fueran ciegos, no tendrían culpa de sus pecados, pero como dicen que ven, son culpables. ¿Qué tal eso? Tratemos de entender y comprender esta enseñanza que para mí, lo que yo te quiero dejar el día de hoy es eso. Jesús está diciendo, si fueran ciegos, no tendrían culpa. Un niño de 3, 4 años que no sabe qué es mentira, no sabe lo que es la mentira, tú no lo puedes disciplinar o corregir o regañar porque no conoce, no sabe qué es la mentira. Pero cuando alguien ya conoce la mentira, ya sabe qué significa mentir y cómo hacerlo, entonces sí, podemos corregir o reprender o castigar incluso, cuando es el caso y hay mentiras. ¿Sí ves la diferencia? Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Si fueran ciegos, si ustedes no supieran, si ustedes no conocieran a Dios, si ustedes no supieran de lo que se trata la vida espiritual, no tendrían culpa. Pero como dicen que sí, y que ustedes son expertos en la ley, y que conocen a Dios, y que siguen a Moisés, y que conocen las Escrituras, eso los hace culpables. Tener conciencia de quién es Dios es una responsabilidad, conocer de Él, seguirlo. No podemos ser ligeros pensando, no, pues ya conozco de Dios y hacer como si no supiéramos qué espera de nosotros. Dios espera algo de nosotros y es exactamente lo que Jesús estaba reclamándoles a los fariseos. Ustedes dicen que ven, ustedes dicen que ya conocen, que ya saben quién es Dios y no se dejan enseñar por nadie. Pues entonces respondan a eso, porque si no,
se van a convertir en verdaderos ciegos. Aquellos que no quieren seguir aprendiendo, reconociendo sus necesidades, dejarse ayudar, dejarse, en nuestro caso, coloquialmente lo decimos, discipular, corregir, educar, enseñar. Y constantemente estamos cuestionando, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Si la palabra de Dios te lo enseña, escucha bien, si la palabra de Dios te lo enseña, pues hagamos la voluntad de Dios como este ciego. No cuestionó a Jesús, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y el hombre lo hizo y funcionó y le resultó. Y después creyó y fue un gran seguidor de Jesús. Seamos buenos seguidores de Jesús, renovemos nuestro caminar con Dios. Por eso la escritura aquí como la ves, ¿no? Si ustedes fueran ciegos no tendrían culpa, pero como dicen que ves, sí son culpables. No caigamos en ser como los fariseos. La persona que es consciente de su propia ceguera es la que va a estar dispuesta a aprender. La persona que reconoce su necesidad espiritual dice, dime qué hago y lo hago. Imagínate un enfermo que se está muriendo y como muchos casos hoy en día y poniendo todavía sus moños, ¿no? No quiero que me den esto, no quiero que me den el otro. Y espero que entiendas a qué me refiero, porque también entiendo algunas situaciones. Pero cuando se ponen así como, no quiero que el doctor me atienda, cuando necesitas al doctor, pues el único afectado eres tú y es lo que Jesús está diciendo. La persona que está consciente de su ceguera es la que va a buscar querer ver. Es la que se va a dejar ayudar, es la que va a ser humilde para reconocer, necesito que me ayuden, ¿qué hago? Y lo hago, como este hombre. Dime quién es y creeré. Y creyó. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero por el contrario, el que piensa que ya lo sabe todo, que no necesita de nadie, que no se deja ayudar, ni discipular, ni corregir, pues se va a quedar ciego. Y al final, pues va a quedarse aislado y lejos de lo que Dios espera de él, como Jesús le dijo a los fariseos. Hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y así podemos ser. Entonces, necesitamos seguir aprendiendo, renovarnos y desarrollándonos. Solo el que se da cuenta de su propia ceguera es el que va a estar dispuesto a querer aprender, querer ver, querer desarrollarse. Entonces te animo a eso, no seamos como los fariseos. Esa fue la condena de los fariseos. Sentir que ya sabían todo y que nadie les podía enseñar a ellos. Solamente ellos podían enseñar, pero ellos no se dejaban enseñar. Por eso dice la Escritura. Aquí está diciendo, yo he venido a hacer juicio a este mundo, para que los ciegos vean y los que dicen que ven, se queden ciegos. Renuévate, ten ojos nuevos, leamos la Biblia de una manera distinta, relacionémonos de una manera diferente con Dios, pero también unos con otros, hagamos iglesia de una manera nueva, renovemos nuestro caminar con Dios, fortalezcamos nuestra espiritualidad y también nuestras relaciones, nuestra salud. Hoy por hoy tenemos que poner más atención en nuestra salud, es obvio que Dios nos está llamando a eso, y también nuestra condición física y nuestra condición espiritual. Renovemos nuestro caminar con Dios. Te animo a eso. Necesitamos seguir creciendo, renovándonos. Nos falta mucho para llegar a la estatura de nuestro Maestro, que es Jesús. No te conformes con lo que has conseguido, a donde has llegado. Hay mucho todavía que tenemos que aprender. Y seamos humildes para dejarnos aprender, dejarnos ayudar y aprender cosas nuevas que necesitamos, ampliar nuestra visión y nuestra mentalidad y no quedarnos con las cosas básicas que ya aprendimos de toda la vida. Hay mucho más que tenemos que aprender acerca de Dios. No seamos como los fariseos, cerrados, orgullosos, que ya lo saben todo, que nadie les puede enseñar. No, aprendamos, renovemos completamente nuestra mentalidad y nuestra manera de relacionarnos con Dios, pero también de hacer iglesia, que hoy lo necesitamos. Comenta con tu charla para finalizar. ¿Qué significa para mí, de manera personal, habla de ti? ¿Qué significa para mí ver la palabra o a Cristo mismo, la palabra de Dios o a Cristo mismo, con ojos nuevos? ¿Qué significa eso para ti? Y que podamos hablar a ver si entendimos el tema, de qué se trata. Jesús condenó a los fariseos por eso, porque estaban cerrados y no estaban dispuestos a seguir aprendiendo más allá de lo que ellos ya habían establecido, cuando había mucho más que aprender. Y 2, ¿de qué manera puedo renovar mi relación con Dios? Escuchar a otros nos va a dar ideas para poder mejorar y desarrollar, ampliar nuestra manera de relacionarnos con Dios. Muchas gracias, iglesia. Gracias, amigos. Miriam y yo estamos bien. Estamos mucho mejor, recuperándonos, y aprecio muchísimo su amor, su cariño y sus oraciones. Sigamos orando unos por otros. Gracias. Bye. Hola,
Hoy tengo el privilegio de hablarte de la Santa Cena, y para esto vamos a hablar de un acontecimiento que encontramos en la Biblia, la última cena de Jesús, que fue también una comida de Pascua. ¿Y por qué es esto importante o relevante? Verás, la Pascua es la celebración del pueblo judío en la que conmemora la liberación de su esclavitud ante el pueblo de Egipto. El pueblo judío daba como ofrenda a Dios un cordero puro que era sacrificado. Cuando los israelitas llevaban un cordero, ponían sus manos sobre la cabeza del animal y confesaban los pecados que habían cometido. El sacerdote lo mataba y rociaba un poco de su sangre en el altar de la expiación. Yo creo que si la sangre de un animal pudiera borrar hoy en día una deuda de pecado, todavía ofreceríamos tales sacrificios y la muerte de Jesús hubiera sido en vano. Acompáñame a esta escritura, por favor. Está en Jeremías 31, versículo 31 al 34. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Hermano, amigo, el día de hoy este es el pacto que Dios ha hecho con nosotros, el pacto que ha sido pagado con la sangre de nuestro Señor Jesús, con su sacrificio. Y quiero preguntarte si ese sacrificio está siendo de valor en tu vida, si ese sacrificio está siendo importante para ti. Puedes tal vez pensar que lo es, pero tu vida lo demuestra, tus actos, tus pensamientos, tu corazón. Hermano, este tiempo es para poder reflexionar acerca de la muerte de Jesús, acerca de su vida, acerca de sus enseñanzas y sobre todo, sobre todas las cosas, hermano, acerca del amor que Dios nos tiene para seguir nosotros el día de hoy aquí. Hermano, amigo, te invito a que reflexiones si tu vida está siendo conforme la voluntad de Dios, conforme este pacto del que Dios ha hablado. Vamos a orar por la Santa Cena, por el jugo y por el pan. Y quiero que terminando la oración podamos reflexionar todo esto, hermano. Acompáñame. Padre, Señor Todopoderoso Dios, venimos ante ti, Padre, agradeciéndote mucho lo que tú nos has dado, Señor. Agradeciéndote ese amor que tienes hacia nosotros, Padre. Gracias, Dios, porque este día hemos recibido alimento espiritual, hemos escuchado una clase, Señor Dios. Podemos aprender de tu palabra, Padre Dios, y aún más importante, Señor, podemos reconciliar este pacto, Señor. Podemos recordarlo, Padre, y Dios, recibir de ti el perdón, Señor. Padre, quiero dejar mi vida, Señor, la vida de mis hermanos, en tus manos, Dios. Y, Señor, con la confianza, Señor, con la fe, Padre, de que tú nos transformas día a día, Señor. De que tú nos haces nuevas criaturas, Señor. Y que es por ti, Padre, que podemos vivir bajo esa promesa y bajo ese pacto, Señor. Dios, gracias, Padre, por la muerte de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque es gracias a Él, Dios, que estamos aquí, Señor. Padre, Señor, quiero orarte todo esto, Padre, a través del nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel, tengo 20 años y es un gusto el poder estar hoy aquí contigo. Y bueno, yo quiero compartirte que hace más de un año, como por septiembre del 2019 más o menos, yo recién cursaba segundo semestre de mi carrera en la escuela de CIME Zacatenco en el Poli. Y bueno, en ese tiempo tuve el gusto de conocer a un gran amigo al cual yo aprecio, su nombre es Jorge Ángeles. Yo lo conocí en los pastos de CIME, en donde anteriormente se hacían charlas bíblicas. Él un día de la nada llegó, se me acercó y empezamos a hablar. Y bueno, entre plática y plática él me preguntó que si yo creía en Dios y yo le dije que sí. Prácticamente pues yo siempre he creído en Dios. Mis papás son cristianos y mi papá siempre me ha enseñado pues a ser agradecido con Dios y a darle gracias por todo. Pero pues realmente yo nunca había tenido una relación profunda y personal con Dios. Y Jorge me comentó que él era discípulo y me llamó mucho la atención. Así que me quedé a ver con Jorge al otro día, pero pues ese día no llegó hasta después como de un mes que yo me vuelvo a encontrar con Jorge, que Dios me lo vuelve a poner en mi vida. Y esa vez yo conocí a Ricardo también y me invitó a una conferencia universitaria a la cual tuve el gusto de asistir. Después de eso, yo empecé a estudiar la Biblia con Jorge, empecé a asistir a charlas bíblicas también. Y no es hasta en enero del 2020 que yo por primera vez asisto a la iglesia de la región de GAM, que después de mucho tiempo que yo no asistí a una iglesia fui y me pareció muy bueno, me agradó mucho, me gustó y empecé a asistir a la iglesia de GAM. Y el 15 de marzo del 2020 es cuando tomo la decisión de bautizarme. Ese día yo me bauticé y bueno, mi proceso de mis estudios y para bautizarme fue algo largo. Tardé tiempo en tomar esa decisión, pero pues sé que fue el propósito de Dios, el plan de Dios que yo me bautizara en ese día, en esa fecha. Y bueno, fue algo raro también porque yo el día que me bauticé fue la última vez que nos vimos presencialmente y después de eso es cuando empezó la cuarentena. Así que bueno, prácticamente desde esa vez hasta ahora, pues que ha seguido la cuarentena, pues han sido tiempos difíciles de muchas pruebas, muchas preocupaciones, muchas tentaciones y demás. Pero algo que me anima mucho es que pues siempre Dios ha estado conmigo, que Dios ahora está conmigo y que siempre lo ha estado. Y pues algo que me anima mucho es que Dios ya tiene un propósito para mi vida. Y bueno, muchas gracias, este fue mi testimonio. Gracias por escucharme y bienvenido.